Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Llegaste porque estás cansada, cansado, porque ya gritaste más de lo que querías, porque alguna vez te escuchaste a ti misma diciendo cosas que juraste que nunca ibas a decir. Porque miraste a tu hijo después de un berrinche, después de una pelea, después de perder el control, y sentiste culpa. Y déjame decirte algo desde el inicio, algo que casi nadie dice con honestidad: tu hijo no es el problema. El problema es que nadie nos enseñó a poner límites sin violencia. Nadie nos enseñó a ser firmes sin convertirnos en aquello que nos lastimó. Nos enseñaron a criar desde dos extremos. O con mano dura, golpes, gritos y miedo. O desde la permisividad, la culpa, el pobrecito, el dejar pasar todo para no frustrar. Y ninguno de los dos funciona. Hoy hay padres agotados, niños desbordados, casas llenas de tensión, y adultos criando con miedo a repetir su propia historia. Pero escúchame con atención, porque esto es importante: si tú no pones límites, el mundo se los va a poner a tu hijo. Y el mundo no tiene paciencia, no tiene amor y no explica. Un niño no nace manipulador. No nace berrinchudo. No nace desobediente. Un niño aprende. Aprende qué pasa cuando grita. Aprende qué pasa cuando reta. Aprende qué pasa cuando ignora una regla. Y si aprende que no pasa nada, entonces lo repite. No porque sea malo, sino porque el cerebro infantil necesita dirección. Un niño sin límites no se siente libre, se siente inseguro. Y esto duele decirlo, pero el amor sin límites no es amor, es abandono emocional. Pegar no enseña autocontrol, enseña miedo. Gritar no enseña respeto, enseña sumisión o resentimiento. Cuando golpeas, el mensaje no es "esto estuvo mal", el mensaje es: cuando no sabes manejar algo, usa la fuerza. El cerebro del niño no aprende la lección, aprende el método. Y luego nos preguntamos por qué mienten, por qué esconden cosas, por qué explotan o se apagan emocionalmente. No es rebeldía, es defensa. La firmeza no es violencia. La firmeza es liderazgo. Violencia es perder el control. Ser firme no es gritar más fuerte, es sostener un no aunque incomode. No es negociar todo, no es repetir 100 veces, no es amenazar. Es claridad, consecuencia y constancia. La mayoría de los padres no falla por falta de amor, falla por falta de estructura. Y un niño sin estructura se desborda. Un límite real no se pone en medio del enojo, se pone antes. Se dice claro, corto y se cumple. En esta casa no se pega. Si pegas, te retiras del juego. Sin insultos, sin humillaciones, sin discursos eternos. El límite se dice una vez. La consecuencia se aplica siempre. Y aquí viene la parte que duele aceptar: si no cumples lo que dices, pierdes autoridad. Y un niño no sigue a alguien que no es coherente. Cuando tu hijo se porta mal, no grites, no sermonees, no expliques 10 minutos. Acércate, baja a su nivel, usa una voz firme y tranquila, di una frase corta y actúa. No te dejo hablar así, nos retiramos. Eso enseña autocontrol de verdad. La firmeza se siente, no se grita. Cuando un niño está fuera de control no escucha. Su cerebro está secuestrado por la emoción. En ese momento no eduques, regula. Presencia, silencio, contención. Después, cuando el cuerpo se calma, ahí sí se enseña. Querer razonar en pleno berrinche es perder energía y aumentar la frustración. Criar con firmeza también es decirle no a la culpa. Muchos padres permiten todo por miedo. Miedo a frustrar, miedo a que no los quieran, miedo a parecer duros. Pero criar no es agradar. Criar es preparar. La frustración en casa, con amor, evita traumas afuera, con violencia. Tal vez a ti nadie te enseñó esto. Tal vez creciste con gritos, con golpes, con abandono emocional. No es tu culpa. Pero ahora sí es tu responsabilidad.
Sanar no es olvidar lo que te hicieron, sanar es no repetirlo. Cada vez que eliges firmeza en lugar de violencia rompes una cadena. Cada límite claro es una herida menos en el futuro. Sí, la firmeza cansa al principio. Porque exige conciencia, coherencia, autocontrol. Porque te obliga a regularte primero. Pero después llega algo que no tiene precio: calma, respeto, confianza. Un niño que sabe hasta dónde puede llegar se relaja. Un niño que se siente contenido florece. No estás criando niños para hoy. Estás criando adultos para mañana. Adultos que sepan respetar límites, que no confundan amor con miedo, que no usen la violencia para sentirse poderosos. La firmeza es amor en acción. El límite es cuidado. La constancia es seguridad. Y si nadie te lo dijo antes, te lo digo ahora: si puedes criar distinto. No perfecto. Distinto. Más consciente. Más firme. Más humano. Y ahora quiero que escuches esto sin ponerte a la defensiva, porque no es un ataque, es una verdad que libera. Muchos padres dicen: ya no sé qué hacer, cuando en realidad sí saben, pero no se atreven. No se atreven a sostener el límite cuando el niño llora. No se atreven a ser firmes cuando sienten culpa. No se atreven a incomodar hoy para no dañar mañana. Y entonces el niño aprende algo muy peligroso: que el adulto duda. Y cuando el adulto duda, el niño toma el control, no porque quiera mandar, sino porque necesita que alguien mande. Un niño que manda en casa es un niño cargando un peso que no le corresponde. No puede con esa responsabilidad. Por eso se vuelve irritable, desafiante, ansioso o explosivo. No es mala crianza por falta de amor, es mala crianza por exceso de miedo. Miedo a perder el vínculo, miedo a repetir errores, miedo a que el niño sufra. Pero el sufrimiento no viene del límite, viene de la falta de él. Cuando dices no y te mantienes, no estás siendo cruel, estás siendo predecible. Y la previsibilidad es seguridad emocional. El cerebro del niño se calma cuando sabe qué esperar. Cuando todo es negociable, cuando todo depende del humor del adulto, el niño vive en alerta. Por eso prueba, empuja, reta. No para ganarte, sino para comprobar si esta vez el límite sí existe. Y aquí va algo que casi nadie dice en voz alta: no todos los berrinches son por emoción. Algunos son por hábito. Y el hábito se rompe con constancia, no con discursos. Si cada vez que grita obtiene atención, aprende a gritar. Si cada vez que llora obtiene lo que quiere, aprende a llorar. No porque sea manipulador, sino porque el cerebro aprende por repetición. Criar con firmeza implica tolerar el llanto sin sentirte una mala persona. El llanto no siempre significa daño. A veces significa frustración, y la frustración bien acompañada es parte del desarrollo emocional. No estás dañando a tu hijo por decir no. Lo dañas cuando lo confundes, cuando hoy permites y mañana explotas, cuando no hay coherencia entre tus palabras y tus actos. Si vas a poner un límite, prepárate para sostenerlo. No lo pongas cansada, no lo pongas desde el enojo, no lo pongas si no estás dispuesta a cumplirlo. Porque cada límite roto debilita tu autoridad. Y la autoridad no se recupera gritando, se recupera siendo consistente. Ahora hablemos de algo que duele todavía más: muchos adultos corrigen desde su herida, no desde la conciencia. Corrigen como los corrigieron. Reaccionan como reaccionaron con ellos. Por eso a veces el enojo es desproporcionado. No es solo lo que hizo el niño, es lo que activó dentro de ti. Y mientras no sanes eso, la crianza seguirá siendo una batalla interna. Cuando pierdes el control no significa que seas mala madre o mal padre. Significa que estás desbordada. Y un adulto desbordado no puede enseñar regulación emocional. Por eso el primer trabajo no es cambiar al niño, es regularte tú. Tu tono, tu postura, tu respiración. Los niños aprenden más de cómo reaccionas que de lo que dices. Si necesitas parar, para.
Si necesitas alejarte un minuto, hazlo. Eso también es firmeza. Eso también es autocontrol. Eso también educa. Porque le enseñas que las emociones fuertes se gestionan, no se descargan sobre otros. Criar con firmeza no significa que nunca te equivoques. Significa que cuando te equivocas, reparas. Pedir perdón no te quita autoridad, te da humanidad. Decir, me equivoqué, grité, no estuvo bien, enseña más que 1000 castigos. Enseña responsabilidad emocional. Y aquí quiero que entiendas algo clave, el respeto no se exige, se construye. No se construye con miedo, se construye con coherencia. Un niño respeta a quien es claro, constante y presente. No a quien cambia de reglas según su cansancio. Tal vez hoy tu casa es un campo de batalla. Tal vez sientes que nada funciona. Tal vez estás agotada de intentar. Pero la crianza no cambia de un día para otro, cambia cuando tú cambias la forma de sostener. Al principio el niño va a probar más fuerte. Porque el cerebro necesita comprobar si esta vez hablas en serio. Y si cedes, refuerzas el patrón. Si sostienes, el sistema se reorganiza. No es magia. Es neurodesarrollo. Es aprendizaje. Es constancia. Y no, criar con firmeza no te garantiza hijos perfectos, pero sí hijos emocionalmente más seguros. Hijos que entienden límites. Hijos que no necesitan gritar para ser vistos. Hijos que saben que hay alguien más grande sosteniendo el rumbo. Voy a decirte algo que tal vez nadie se ha atrevido a decirte de frente. A veces no es que tu hijo no te escuche, es que ya aprendió que no pasa nada si no lo hace. Y eso no se arregla hablando más bonito ni repitiendo más veces. Se arregla cuando tus palabras por fin pesan lo mismo que tus acciones. Porque los niños no obedecen discursos, obedecen coherencia. Muchos adultos dicen, mi hijo no me respeta, cuando en realidad lo que pasa es que el límite nunca fue real. Fue una advertencia vacía, una amenaza que no se cumplió, un castigo que se dijo en caliente y se olvidó al rato. Y el niño aprendió algo muy claro, mamá dice cosas cuando está enojada, pero luego se le pasa. Papá amenaza, pero no sostiene. Y cuando el adulto pierde peso, el niño deja de escuchar. Y no, esto no es culpa del niño. Es consecuencia. Consecuencia directa de adultos que quieren resultados distintos sin cambiar la forma de actuar. Porque aquí va otra verdad incómoda, no puedes criar con firmeza solo cuando tienes paciencia. La firmeza no depende de tu humor, depende de tu decisión. Si solo pones límites cuando estás tranquila, no estás educando, estás reaccionando. La educación real es preventiva. Es clara. Es constante incluso cuando estás cansada. Especialmente cuando estás cansada. Porque ahí es donde el niño aprende si el límite es real o solo decorativo. Hay padres que dicen, ya le expliqué 1000 veces. Explicar no es educar si no hay consecuencia. Puedes explicar 100 veces que no se pega, pero si después de pegar no pasa nada, el cerebro del niño guarda una sola cosa, pegar funciona. No porque sea violento, sino porque no hay freno. Y ahora hablemos de algo que casi nadie acepta. Hay adultos que confunden amor con permisividad porque no soportan el llanto del niño. No soportan sentirse malos. No soportan que el niño se enoje. Pero criar no es evitar emociones incómodas, es acompañarlas sin ceder el control. Tu hijo no necesita que le quites la frustración, necesita que le enseñes a atravesarla. Cada vez que cedes por cansancio, no compras paz, compras más caos. Porque el cerebro aprende rápido, si insisto lo suficiente, cedo al final. Y entonces la próxima vez insistirá más fuerte, más largo, más intenso. No porque quiera dominarte, sino porque el patrón ya está aprendido. Y aquí va otra verdad que incomoda todavía más, muchos adultos no sostienen límites porque no confían en sí mismos. Porque dudan. Porque tienen miedo de hacerlo mal. Porque crecieron sin modelos sanos.
Pero la duda constante se transmite. Y un niño percibe cuando el adulto no está seguro. Por eso empuja. Por eso prueba. Por eso desafía. No para ganarte, sino para ver si esta vez sí hay alguien firme. Un niño necesita saber que hay alguien más grande emocionalmente a cargo. No alguien perfecto, alguien firme. Alguien que no se quiebre ante el llanto. Alguien que no negocie principios por cansancio. Alguien que no explote y luego se arrepienta. Alguien predecible. Y si esto te duele escucharlo, es porque toca una herida. No porque seas mala madre o mal padre, sino porque estás intentando hacerlo distinto sin herramientas. Pero ojo con esto, la intención no educa, la acción sí. Amar no basta si no sabes sostener. Hay padres que dicen, yo le doy todo. Dar todo no es criar. Criar es poner límites incluso cuando el niño no los quiere. Especialmente cuando no los quiere. Porque ahí es donde se construye la seguridad. Y ahora quiero que te preguntes algo con honestidad brutal, ¿cuántas veces dijiste no y luego fue sí? ¿Cuántas veces amenazaste algo que nunca cumpliste? ¿Cuántas veces gritaste porque ya no sabías qué más hacer? No para culparte. Para hacerte responsable. Responsable no significa castigarte. Significa cambiar el patrón. Porque seguir igual esperando resultados distintos no es paciencia, es negación. Criar con firmeza requiere que tú toleres tu propia incomodidad. Tu culpa. Tu miedo. Tu cansancio. Requiere que dejes de buscar aprobación de tu hijo. Tu hijo no necesita que seas su amigo. Necesita que seas su guía. Y sí, al principio va a empeorar. Va a llorar más. Va a probar más fuerte. Va a retarte más. No porque esté empeorando, sino porque el sistema está cambiando. Está probando si ahora sí hablas en serio. Y si en ese punto retrocedes, refuerzas el caos. Si sostienes, algo se acomoda. Esto no es magia. Es neurociencia. Es aprendizaje. Es repetición. Y si en algún momento pierdes el control, no te justifiques. Repara. Asume. Corrige. Eso también es firmeza. Fingir que no pasó solo enseña negación. Criar con firmeza no es cómodo. No es rápido. No es perfecto. Pero es honesto. Y es la única forma de criar niños que no necesiten gritar para existir ni dominar para sentirse seguros. Quiero que llegues al final de este mensaje con una sola cosa clara: nadie va a venir a salvar tu crianza. No hay técnica mágica, no hay frase perfecta, no hay vídeo que haga el trabajo por ti. El cambio empieza cuando decides dejar de reaccionar y empiezas a liderar. Y liderar no es imponer, es sostener. Tu hijo no necesita que lo controles, necesita que lo contengas. Contener no es permitir todo, es marcar hasta donde sí y hasta donde no. Es estar presente incluso cuando te duele, incluso cuando te cansa, incluso cuando te confronta con tu propia historia. Porque criar no solo forma niños, te forma a ti. Tal vez esperabas que en algún momento todo se acomodara solo, que el niño madurara, que entendiera. Pero los niños no maduran solos, se organizan cuando hay estructura. Y la estructura no se improvisa, se construye día a día con actos pequeños, repetidos, coherentes. Aquí no se trata de ser perfecta. Se trata de ser predecible. De que tu hijo sepa qué esperar de ti. De que sepa que tú no es no, y tú sí es sí. De que sepa que puede llorar, enojarse, frustrarse, pero no cruzar ciertos límites. Eso es seguridad. Eso es amor en acción. Tal vez hoy te sientes tarde. Tal vez piensas que ya dañaste, que ya gritaste, que ya fallaste demasiado. Pero la crianza no se arruina por errores, se daña por la falta de reparación. Siempre se puede volver a empezar. Siempre. Un límite claro hoy vale más que 1000 culpas por ayer.
Y quiero que escuches esto sin romantizarlo: criar con firmeza duele. Duele porque te obliga a mirarte, a dejar excusas, a dejar de culpar al niño, a la escuela, a la pareja, al pasado. Duele porque te pone frente a tu responsabilidad emocional. Pero ese dolor es crecimiento, no castigo. Tu hijo no necesita que seas suave todo el tiempo. Necesita que seas fuerte de manera sana. Que seas el adulto que no tuvo. Que seas el punto firme en medio del caos. Que seas quien no se quiebra ni desaparece cuando las emociones se intensifican. Cuando tú cambias la forma de sostener, tu hijo cambia la forma de comportarse. No de inmediato. No sin resistencia. Pero cambia. Porque el cerebro aprende rápido cuando hay coherencia. No estás criando para que te obedezcan hoy. Estás criando para que sepan autorregularse mañana. Para que no confundan amor con miedo. Para que no normalicen la violencia. Para que sepan respetar límites sin perder su esencia. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue porque algo dentro de ti sabe que se puede hacer distinto. Y sí se puede. No fácil. No perfecto. Pero consciente. Empieza hoy. No mañana. Hoy. Un límite claro. Una consecuencia cumplida. Una reacción menos. Un acto más consciente. Así se cambia una dinámica. Así se rompe un patrón. Así se sana una historia. Y si nadie te lo ha dicho con claridad, te lo digo ahora: ser firme no te hace dura, te hace responsable. Poner límites no te aleja de tu hijo, lo acerca. Corregir sin violencia no es debilidad, es valentía. Este no es el final del camino. Es el punto donde decides si sigues reaccionando, o empiezas a criar con intención. Y eso cambia vidas.